Feliz día para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno, en la sección segunda, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Párrafo 1. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro con mayúscula sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro con mayúscula. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aún si pudieras hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego porque el ego no sabe nada. Retomando un poco la lectura que realizamos el día de ayer, se nos habla de tomar una nueva dirección respecto al plan de estudios, respecto a todo eso que parece que aprendemos constantemente acerca de nosotros mismos. Se nos explica ahora con más claridad que el Espíritu Santo sabe perfectamente quién soy, por lo tanto, reconoce mi realidad, me reconoce como ese santo Hijo de Dios, como ese Espíritu eterno, sin ninguna confusión, sin haber mermado su esencia, pero en un sueño en el que se cree un cuerpo separado, diferente y especial. Mientras que el ego, que también quiere ser mi maestro, que lo fabricamos en nuestra mente para que fuese ese maestro, ese guía con minúscula, el ego trata entonces de enseñarme en función a esa forma que yo creo ser. Es decir, se basa en la idea del cuerpo para hacerme creer que soy eso, que estoy limitado a esa forma. Por eso es que me explica que solo un maestro con mayúscula sabe lo que es mi realidad. El ego no sabe. Así que por más que el ego trate de enseñarme que soy lo que no soy, eso que el ego está tratando de enseñarme sencillamente no existe. Es una ilusión, es una forma. Por eso, nuevamente nos lleva esta lectura a decidirnos por un maestro. Si estamos fluctuando entre ambos maestros, pues entonces eso nos llevará a confundirnos, nos decía ayer. Confundirnos más con respecto a eso que nosotros somos, pero que en este sueño hemos olvidado. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñar lo que cree que soy yo. Pero eso más bien me crea confusión. Porque definitivamente no soy eso que el ego está tratando de enseñarme. ¿Por qué? Porque es una ilusión y la ilusión no existe. Párrafo 2. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso a todo lo que ese maestro enseña? ¿Es este maestro el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución sensata a nada. Basándote simplemente en la experiencia que tienes,
de lo que enseña, ¿no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego ha ocasionado en tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Mas si se te enseña de una manera contraria a tu naturaleza, lo que aprendes supondría una pérdida para ti, porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y, por lo tanto, no puede ir en contra de ella. El ego entonces me enseña algo completamente opuesto a lo que yo soy realmente. Y me recuerda que el ego nunca me ha dado una solución real, una solución verdadera, una solución que me lleve a la paz. Pero aún así, sigo entonces buscando el ego como maestro. Me dice Jesús, de todo eso que te ha enseñado el ego hasta ahora, es decir, siempre terminar en la pena, siempre terminar en la infelicidad, como me decía la lectura anterior, que esas aparentes felicidades sean tan efímeras. Eso que te ha enseñado el ego no es suficiente para que ahora elijas un maestro diferente. ¿No es suficiente todo eso para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si se te conduce por la senda que te resulta natural y que facilita el desarrollo de ese aprendizaje. Si aprendemos de buena manera, vamos a aprender más, vamos a aprender mejor y más rápido. Es lo que está diciéndome Jesús. Mas si se te enseña de una manera contraria a tu naturaleza, lo que aprenderás supondrá una pérdida, porque será algo completamente opuesto a lo que parece que creo ahora. Es por eso que necesito esa dirección del Espíritu Santo, para que me muestre esa realidad con respecto a mí. Es decir, para poder decidirme por el maestro que me conviene, para poder decidirme por el único maestro que me va a llevar a la paz, que no me va a tener fluctuando entre distintas aparentes opciones de solución, pero que ya sé que todas me van a llevar a lo mismo, a una ilusión tras otra. Lo que queremos aprender ahora es quiénes somos realmente. Y para eso tenemos que optar por el único maestro que sabe la verdad con respecto a nosotros. Párrafo 3. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre porque no le escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflicto, sino
también el contenido, lo que se nos está enseñando en ese estudio. Y aquí nos explica un poco el título de esta lectura, la diferencia entre el aprisionamiento y la libertad. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre, porque no le escucharías. Si mi voluntad la uno a Dios, que es mi verdadera libertad, pues sencillamente no le escucharía al ego en absoluto, porque tendría perfectamente claro quién soy. Tendría perfectamente claro que el ego no es nada. Y reconocería que mi voluntad y la de Dios mi Padre son una y la misma. Y la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz, que su hijo esté en perfecta paz, gozando de abundancia. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre, porque no lo escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado, porque tu voluntad es libre. Y aquí retomamos un poco esa idea de separación. Nosotros, estando en el cielo, creímos que nos faltaba esa libertad. Así que quisimos escaparnos de Dios, escaparnos del cielo, escondiéndonos en un cuerpo. Pero es ese cuerpo realmente el que nos aprisiona. En el cuerpo estamos prisioneros. El sueño de libertad que buscamos en el cielo, pues lo confundimos y nos refugiamos en esa idea del cuerpo que es realmente el verdadero aprisionamiento. Nadie que esté en un cuerpo puede ser verdaderamente libre. Por eso nos llevan todas estas enseñanzas a el deshacer de esa idea limitante de la forma de creer que soy un cuerpo. ¿Por qué? Porque alrededor de ese cuerpo hay vulnerabilidad, hay múltiples errores reflejados siempre y a cada momento. Hay aparentes ideas de necesidad. Tu voluntad no es estar aprisionado porque tu voluntad es libre. Fui creado libre. Y esa es mi voluntad por ser una con la voluntad de Dios. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz, la voz de Dios, enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que el Espíritu Santo enseña, porque el Espíritu Santo sabe lo que soy. El Espíritu Santo sabe que eso es lo que soy yo. Lo que hace la voz que habla por Dios es recordarme eso que ya sé. Recordarme quién soy realmente. Así que su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, puesto que eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo. La lección del Espíritu Santo es recordarme que sigo siendo uno con mi Padre, que aquí en este sueño parece que me inventé otro Dios que me impone una voluntad. Pero Dios con mayúscula, nuestro Padre, no ha cambiado de parecer con respecto a su Hijo. Su voluntad, que es mi perfecta felicidad,
sigue siendo una voluntad conmigo, aunque yo en este sueño lo haya olvidado y haya querido fabricarme un Dios con minúscula que me hace estar temeroso, que me hace sentir coaccionado. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Una vez que yo reconozca que mi voluntad y la de Dios son una, que es la misma voluntad, entonces ahí dejaré de lado todas esas ideas que parece que las asumí uniendo mi voluntad a la del ego. ¿Cuáles son esas ideas? La enfermedad, la escasez, los problemas, el desamor. Todas esas ideas que ahora parece que se me están imponiendo, no es más que mi deseo de unir mi voluntad a la de ese Dios con minúscula, que parece ser muy vengativo y castigador, pero que no existe más que en esa mente que se cree separada. Por lo tanto, no existe en absoluto, porque la mente sigue siendo una, íntegra al servicio del Padre. Lo que el Espíritu Santo nos enseña es eso, que nuestra voluntad siempre ha sido una con la voluntad de Dios. Eso hace que se anule entonces todo lo que parece que el ego me enseña, las múltiples salidas que me muestra, los múltiples caminos que parece darme, que ninguno de ellos está exento de sacrificio y de dolor. Por lo tanto, no es solo la dirección del programa de estudios el que tiene que estar libre de conflictos. No es solamente que yo decida seguir al Espíritu Santo. Tengo también que entender que el Espíritu Santo lo que me está enseñando es que mi voluntad es libre y sigue siendo una con la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios es perfecta felicidad para su Hijo. Que si yo me he inventado un Dios coaccionador, un Dios manipulador o vengativo, pues ha sido en este sueño ese Dios con minúscula que yo quise inventarme, al que le he dado cabida en mi mente, pero al cual puedo silenciar en el momento que yo quiera. Así como lo fabriqué, de igual manera puedo hacer que se silencie para entonces escuchar la voz que habla por Dios. 4. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprenderla viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios porque sabe que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. 5. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar prisionero y ser libre. No puedes hacer esta distinción sin él, porque te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son lo mismo, que te enseñe de qué manera son diferentes?
El ego trata de enseñarme que me opongo siempre a la voluntad de Dios, que quiero hacer lo contrario. Desde mi idea de separación y desde esa fabricación que hicimos, ese falso Dios, ese ego. Como le fabricamos desde esa idea equivocada, desde esa idea de culpa en donde creímos que el Padre se había enfadado porque habíamos usurpado su poder creador. Entonces nos hicimos un Dios con esas características de enfadado, de vengativo, y ese Dios con minúscula ahora es ese que parece coaccionarme. Pero siempre se me recuerda que tengo ese ayudante que me vuelve a poner otra vez en mi sitio recordándome quién soy, recordándome que soy libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento. Cualquier forma de aprisionamiento, porque sabe que la voluntad del Hijo de Dios es la voluntad del Padre. Por lo tanto, es una, es libre tal como es la creación de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo nos conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándonos cómo descartar todas esas ideas de error y mirar más allá de esas cosas que parecían impedirnos salir adelante. El Espíritu Santo está recordándome que no importa cuáles sean las ideas de error que yo esté conservando del pasado, sigo siendo inocente. Que no importa si creo que no soy merecedor, sigo siendo inocente. Que no importa si creo que estoy enfadado con la mayoría de la gente que me rodea. No importa las ideas de error que yo haya acogido ahora, siempre y cuando esté dispuesto a pedirle al Espíritu Santo una nueva percepción, a pedirle al Espíritu Santo que me muestre las cosas como Él las ve en vez de como yo las estoy percibiendo ahora. Y el Espíritu Santo vendrá con la lección que tiene que enseñarme, recordándome que sigo siendo tal como Dios me creó, recordándome que mi voluntad y la de Dios son una y la misma, y esa voluntad de Dios es que yo esté perfectamente en paz, perfectamente feliz. El Espíritu Santo es esa ayuda que nos conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándonos cómo descartar todas esas ideas del ego y cómo mirar más allá de todas esas ideas que ahora creemos que son impedimentos para estar en paz. Nos dice Jesús, hemos dicho que la diferencia que hay entre el dolor y la dicha nos la enseña el Espíritu Santo, así como nos enseña la diferencia que hay entre estar prisionero y ser libre. Y me dice algo que debo de considerar siempre. No puedes hacer esta distinción sin Él, porque te has enseñado a ti que el aprisionamiento es libertad. Nos enseñamos a nosotros mismos que el cuerpo iba a ser esa libertad que desde esa confusión, desde esa idea de error, pues no era más que nuestro propio aprisionamiento. En la ilusión, el cuerpo nos aprisiona, nos hace estar en un único, aparente espacio y tiempo a la vez. Se enferma, siente dolor, siente hambre, siente frío, parece tener necesidades. ¿Qué más prisión que esa?
termina en un aparente final inevitable: nuestra creencia en la muerte. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder nosotros, que creemos que el cuerpo es libertad, cómo vamos a poder saber lo que es realmente libertad? De ahí que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a descartar todas esas ideas de error, para que nos ayude a pasar por todas esas ideas que ahora vemos como obstáculos para caminar hacia la paz. Y nos dice pedirle a una parte de tu mente que te enseñó a creer que eres lo que no eres, es decir, al ego, que ahora te explique algo diferente, pues sencillamente no tiene sentido. Por eso, únicamente tengo al Espíritu Santo para salir de esa idea de error, para poder reconocer quién soy realmente. 6. Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Él, estar sin Dios, tal como la voluntad de Dios no dispone estar sin ti. Esto es libertad y esto es dicha. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que te creó. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, no vas a querer estar sin Dios. No vas a creer que tienes la necesidad de un cuerpo, de una forma para esconderte de Dios. Reconoceremos que queremos estar con el Padre, que nuestra voluntad y la de Él son una y la misma. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Dios, así como la voluntad de Dios no dispone estar sin ti. Esto es libertad, esto es dicha, esto es gozo. Eso es lo que nos enseña el plan de estudios guiado por el Espíritu Santo. Las enseñanzas del Espíritu Santo que van en una sola dirección, en pos de un único objetivo, y ese objetivo es la perfecta felicidad del Hijo de Dios, que es la voluntad misma de Dios. Si te niegas a ti mismo de esto, le estarás negando a Dios su reino, pues para esto es para lo que lo creó. 7. Cuando dije, todo poder y gloria son tuyos, porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tiene límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí mismo. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Eres como tu creador debido a que Él crea únicamente en semejanza propia. Eres parte de aquel con mayúscula que es todo poder y gloria y por lo tanto eres igual de ilimitado que Él. Párrafo número 8. ¿A qué otra cosa sino al poder y gloria puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es
para que éste reconozca lo que él mismo es. Cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo, porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu reconocimiento, despiertas el de ellos y mediante el de ellos, el tuyo se extiende. El despertar se propaga fácil y jubilosamente por todo el reino en respuesta a la llamada de Dios. Esta es la respuesta natural de todo hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la voz con mayúscula que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. El único guión que realmente está escrito es que el Hijo de Dios recordará a su Padre, que el recuerdo de Dios volverá a aflorar en nuestra mente y nos reconoceremos como uno con Dios y como uno con la totalidad. Nosotros mismos somos la voluntad de Dios, porque así es como fuimos creados. Somos como Dios, co-creadores con Él, porque Dios crea únicamente a su semejanza. Somos parte de Dios. Su poder y su gloria, por lo tanto, es nuestra. Ese poder y esa gloria también son ilimitados en nosotros. Pero necesitamos recurrir al Espíritu Santo para que nos recuerde que ese poder y esa gloria son nuestras herencias, que nos pertenecen, que están en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es, para que éste reconozca lo que es. El Espíritu Santo apela a nosotros para que nosotros reconozcamos lo que somos. Nosotros somos el reino del Padre. Cuando reconocemos eso, que somos el reino de Dios, el reino del Padre, automáticamente lo estamos reconociendo por todo el mundo, por todos nuestros hermanos. Cuando yo reconozco mi inocencia, mi santidad, automáticamente estoy incluyendo a todos mis hermanos junto conmigo. No podría dejar ningún hermano por fuera de ese reconocimiento porque entonces no sería total. Y si no es total, pues no está Dios en él. Reconociendo esa santidad, teniendo ese reconocimiento, despierta nuestra mente y despertamos junto con nosotros la mente de todos nuestros hermanos. Extendemos ese reconocimiento, se propaga fácilmente el despertar, me dice Jesús, porque hemos escuchado esa llamada del Padre y la hemos respondido, porque hemos decidido escuchar la voz que habla por Dios. Hemos decidido prestarle atención y responder a su llamada con el reconocimiento de nuestra santidad. Esa es una respuesta natural. Es nuestra respuesta natural hacia el Creador, hacia Dios. El único plan que realmente está escrito es que reconoceremos esa santidad en nosotros y retornaremos al Padre, regresaremos a Dios. Ahora pidamos guía para reconocer la diferencia entre aprisionamiento y libertad, para reconocer que el cuerpo y todo lo ilusorio nos aprisionan, nos mantienen anclados en un mundo de errores, nos mantienen anclados en un mundo en donde parecen haber múltiples diferencias. Por eso necesitamos esa corrección del Espíritu Santo, para dejar de ver esas diferencias, para encaminarnos en una sola dirección en nuestro plan de estudio, para pedir
la liberación de todas esas ilusiones y reconocer que nuestra verdadera libertad reside en Dios, porque esa es su voluntad. Gracias a todos por su compañía. Hemos hecho la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno, en la sección 2, la diferencia entre aprisionamiento y libertad.